mundo obsesionado con el progreso, a menudo pasamos por alto una epidemia silenciosa. Afecta a millones. Esta es la historia del estrés crónico. Es una carga oculta que llevamos. Sus efectos a menudo son invisibles. Sin embargo, sus consecuencias son devastadoras. Glorificamos el ajetreo. ¿Pero a qué precio? Nuestros cuerpos y mentes pagan el precio. El estrés crónico ya no es una lucha personal, es una crisis social. Vivimos en un mundo de estimulación constante. Nos bombardea la sobrecarga de información. Las exigencias en nuestro tiempo parecen infinitas. Esto crea la tormenta perfecta para que el estrés crónico prospere. Nuestro sistema nervioso no se ha adaptado a este ritmo implacable. La antigua respuesta de lucha o huida se activa constantemente. Esto resulta en una cascada de hormonas que inundan nuestros cuerpos. Nuestras relaciones sufren. El estrés crónico actúa de forma insidiosa. Poco a poco va minando nuestra salud. A menudo no reconocemos el daño hasta que es demasiado tarde. Nuestros cuerpos nos envían señales de advertencia. Dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos. El estrés crónico aumenta nuestro riesgo de sufrir problemas de salud graves. Imaginen su cerebro como una ciudad bulliciosa. Las neuronas se disparan como impulsos eléctricos, llevando mensajes a través de esta intrincada red. La información fluye libremente, alimentando pensamientos, emociones y acciones. Ahora, imaginen una nube oscura descendiendo sobre esta próspera metrópolis. El estrés crónico actúa como una tormenta implacable, interrumpiendo el delicado equilibrio interior. Los caminos que antes eran claros se inundan de hormonas del estrés, interrumpiendo la comunicación. La corteza prefrontal, la directora ejecutiva de su cerebro, es la primera víctima. Responsable de la toma de decisiones, la planificación y la regulación emocional, se ve abrumada. El miedo, la ansiedad y la vigilancia se convierten en la nueva normalidad. En lo más profundo de los pliegues de tu cerebro, se libra una batalla silenciosa. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento complejo, se encuentra bajo fuego constante. Como una fortaleza sitiada, lucha por mantener el control en medio del caos del estrés crónico. Pero bajo el peso del estrés crónico, estas habilidades comienzan a fallar. Nos puede resultar más difícil concentrarnos, tomar decisiones o regular nuestras emociones de manera efectiva. El flujo constante de hormonas del estrés altera su delicado equilibrio. A medida que la corteza prefrontal se debilita, nos volvemos más reactivos y menos proactivos. Nuestra capacidad de pensar con claridad y racionalidad disminuye. Mientras la corteza prefrontal lucha, otra parte del cerebro toma el control. La amígdala, nuestro perro guardián emocional, se mete en el vacío de poder. Alimentada por las hormonas del estrés, se vuelve hipersensible, percibiendo amenazas incluso en las situaciones más benignas. Este estado elevado de vigilancia tiene un costo. Podemos experimentar pensamientos acelerados, dificultad para dormir y una abrumadora sensación de temor. El mundo empieza a parecer un lugar peligroso, y nos convertimos en prisioneros de nuestro propio miedo. Romper este ciclo requiere un esfuerzo consciente y estrategias específicas. Bien adentro del cerebro se encuentra el hipocampo, esencial para el aprendizaje y la formación de recuerdos. El estrés crónico desgasta esta región vital, afectando nuestra capacidad de codificar y recuperar información. La inundación constante de cortisol daña las neuronas y dificulta la formación de nuevos recuerdos. A medida que el hipocampo se encoge, podemos experimentar olvidos, dificultad para concentrarnos y una sensación de confusión mental. Aprender nueva información se convierte en una lucha. Con el tiempo, estos efectos pueden volverse más pronunciados. Imaginen una vasta red de comunicación dentro de su cuerpo, una compleja sinfonía de mensajeros químicos. Bajo el peso del estrés crónico, esta delicada sinfonía se convierte en una cacofonía. Hormonas como la adrenalina y el cortisol inundan el torrente sanguíneo, preparando al cuerpo para una respuesta de lucha o huida que nunca termina realmente. Si bien estas hormonas son esenciales para la supervivencia en situaciones agudas,
Su elevación crónica causa estragos en el delicado equilibrio del cuerpo. Interrumpen el sueño, afectan la digestión, suprimen el sistema inmunológico y contribuyen a la inflamación, preparando el escenario para una cascada de problemas de salud. La adrenalina, esa oleada de energía en momentos de necesidad, puede convertirse en un arma de doble filo cuando sus niveles se mantienen elevados de forma crónica. Es la euforia que sientes al enfrentarte al peligro, el impulso que te ayuda a reaccionar rápidamente en emergencias. Pero, como un estado de alerta constante, mantiene a tu cuerpo en tensión, desgastando tus sistemas con el paso del tiempo. Tu ritmo cardíaco y tu presión arterial permanecen elevados, lo que supone una carga adicional para tu sistema cardiovascular. El cortisol, ese sustentador de energía durante el estrés prolongado, también revela un lado oscuro cuando sus niveles se mantienen elevados crónicamente. Desvía la energía de funciones esenciales como la digestión, el crecimiento y la reparación de tejidos. Con el tiempo, este desvío crónico de recursos pasa factura. El sistema inmunológico se debilita, haciéndote más susceptible a infecciones y enfermedades. Imaginen su sistema inmunológico como un ejército vigilante, patrullando su cuerpo 24/7. El estrés crónico actúa como un saboteador, debilitando las defensas de este ejército vital. El cortisol, en su presencia prolongada, suprime la función inmunológica, desarmando las mismas células diseñadas para protegerlos. Como resultado, se vuelven más susceptibles a las infecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Las heridas sanan más lentamente, y las condiciones de salud existentes pueden empeorar. Reconocer el impacto del estrés crónico en la inmunidad es crucial para desarrollar resiliencia. Imaginen un fuego silencioso ardiendo dentro de su cuerpo, una inflamación de bajo grado alimentada por la presión implacable del estrés crónico. A diferencia de la inflamación aguda que ocurre con una lesión, esta forma crónica es insidiosa, a menudo invisible. El estrés crónico contribuye a este estado inflamatorio persistente. Niveles elevados de cortisol y otras sustancias químicas inflamatorias recorren su torrente sanguíneo, dañando tejidos y órganos. Esta inflamación crónica puede manifestarse de diversas maneras, contribuyendo a enfermedades del corazón, artritis, diabetes e incluso afecciones de salud mental. Reducir la inflamación crónica requiere abordar su causa raíz, el estrés crónico. Imaginen su bienestar emocional como un tapiz bellamente tejido, donde cada hilo representa un aspecto diferente de su mundo interior. El estrés crónico, como una polilla persistente, comienza a mordisquear los bordes de este tapiz. Al principio, el daño apenas se nota, algunos hilos sueltos aquí y allá. Pero con el tiempo, a medida que el estrés hace mella, los agujeros se vuelven más prominentes. Pueden sentirse más irritables, fácilmente alterados o propensos a la ira. La paciencia se agota, e incluso los pequeños desafíos se sienten abrumadores. El mundo parece presionarlos y pueden retraerse de las interacciones sociales. Imaginen su mente como un lago tranquilo y claro, reflejando el cielo azul de arriba. Los pensamientos flotan como suaves ondulaciones, yendo y viniendo sin perturbar la tranquilidad del agua. Ahora, imaginen un viento fuerte que barre el lago, agitando el agua en un frenesí de olas. Este es el control de la ansiedad, alimentado por la presión implacable del estrés crónico. Su mente se acelera, saltando de una preocupación a la siguiente, incapaz de encontrar paz o quietud. El sueño se vuelve esquivo a medida que sus pensamientos se disparan en espiral. La ansiedad también puede manifestarse físicamente, con un corazón acelerado, falta de aire, tensión muscular y malestar digestivo. Prácticas de atención plena. Técnicas para reducir el estrés y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a calmar las aguas turbulentas de la mente. Imagina tu espíritu como una mariposa vibrante, sus alas adornadas con colores de alegría, esperanza y entusiasmo. El estrés crónico, como un gran peso, se posa sobre las alas de la mariposa, arrastrándola hacia abajo. Los colores que una vez brillaron con tanta intensidad comienzan a desvanecerse. La depresión, a menudo descrita como una sensación de profunda tristeza, desesperanza y pérdida de interés en la vida, puede proyectar una larga sombra.
Las actividades que una vez trajeron alegría y significado ahora se sienten vacías y pesadas. Las conexiones sociales pueden sentirse tensas o abrumadoras. El mundo puede parecer perder su vitalidad. La terapia, la medicación, los cambios en el estilo de vida y el apoyo social pueden ayudar a levantar el peso de la depresión. Imaginen sus relaciones como un tapiz bellamente tejido, donde cada hilo representa una conexión diferente. El estrés crónico, como un agente corrosivo, comienza a debilitar los hilos de este tapiz. La tensión constante, la irritabilidad y el agotamiento emocional pueden tensar incluso los lazos más fuertes. La comunicación se vuelve tensa, surgen malentendidos y el resentimiento puede agravarse. Puede que se encuentren alejándose de sus seres queridos o atacando con ira y frustración. A medida que el estrés continúa su ataque implacable, el tapiz de sus relaciones puede comenzar a deshilacharse. Reparar y fortalecer las relaciones tensas por el estrés crónico requiere un esfuerzo consciente. Buscar orientación profesional, practicar la empatía y el perdón, y priorizar el cuidado personal puede ayudar a remendar los hilos deshilachados. El descubrimiento de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, nos ofrece esperanza frente al estrés crónico. El cerebro no es un órgano estático, sino una entidad dinámica, capaz de sanar y crecer. Imaginen un jardín lleno de malas hierbas. Con cuidado y atención, podemos eliminar esas malas hierbas y crear condiciones para un nuevo crecimiento. Cambios en el estilo de vida benefician al cerebro, apoyando la neuroplasticidad y la sanación. Prácticas como la atención plena, el ejercicio regular y una dieta rica en nutrientes crean un entorno saludable para el cerebro, fomentando el crecimiento de nuevas neuronas. Estas intervenciones pueden revertir cambios estructurales causados por el estrés, mejorando el estado de ánimo y el bienestar. Reconectar nuestro cerebro requiere tiempo y esfuerzo, pero el potencial de sanación está a nuestro alcance. En lo profundo del núcleo de nuestras células, pequeños capuchones protectores llamados telómeros se asientan sobre nuestros cromosomas, protegiendo nuestro material genético. Estos capuchones, como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos, evitan que los extremos de los cromosomas se deshilachen y se peguen, asegurando la integridad de nuestro ADN durante la división celular. La longitud de los telómeros sirve como un reloj biológico, reflejando nuestra edad celular. Con cada división celular, los telómeros se acortan naturalmente, llegando eventualmente a una longitud crítica, donde las células ya no pueden dividirse y mueren. Este proceso de envejecimiento celular es una parte natural de la vida, pero el estrés crónico puede acelerarlo, haciendo que nuestros telómeros se acorten a un ritmo acelerado. Imagina una vela que se quema por ambos extremos, su llama consumiendo la cera a una velocidad alarmante. Esto es similar al efecto del estrés crónico en nuestros telómeros. El bombardeo constante de hormonas del estrés, inflamación y estrés oxidativo afecta a estos capuchones protectores, acelerando el proceso de envejecimiento a nivel celular. Los telómeros más cortos están asociados con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, incluyendo enfermedades del corazón, cáncer y demencia. Si bien no podemos detener el tic-tac de nuestros relojes biológicos, podemos adoptar cambios en el estilo de vida que apoyen la salud de los telómeros, ralentizando el proceso de envejecimiento y promoviendo la longevidad. Durante años, la creencia predominante en genética sostenía que nuestros genes eran fijos, un plano inalterable heredado de nuestros padres. Sin embargo, la epigenética ha revolucionado nuestra comprensión de cómo se expresan los genes, revelando que el estrés crónico puede dejar marcas duraderas en nuestro ADN. Imaginen nuestro ADN como una vasta biblioteca de genes, donde cada gen contiene instrucciones para construir y mantener nuestros cuerpos. La epigenética actúa como una serie de marcadores, marcando ciertos genes para una mayor o menor expresión. Estas modificaciones, influenciadas por el estrés crónico, pueden alterar la forma en que se leen y expresan nuestros genes, afectando nuestra salud. El estrés crónico puede dejar una huella epigenética duradera en nuestros genes. Estudios han demostrado que la adversidad en la vida temprana puede conducir a cambios epigenéticos que persisten hasta la edad adulta. Si bien la idea de que el estrés altera nuestros genes puede parecer desalentadora, también nos da el poder de hacer cambios positivos. Al adoptar prácticas para reducir el estrés, cultivar experiencias positivas y nutrir nuestro bienestar,
podemos influir en nuestro epigenoma de manera positiva. El estrés crónico no aparece de la nada. A menudo es la culminación de varios factores, una tormenta perfecta de presiones internas y externas que van minando nuestro bienestar. Identificar a estos culpables es el primer paso para recuperar nuestra paz y retomar el control de nuestra salud. Un culpable principal es nuestra cultura acelerada, siempre activa. Nos bombardean con información, plazos y exigencias, lo que nos deja abrumados y agotados. La tecnología, aunque ofrece comodidad, también puede alimentar esta sensación de urgencia, difuminando los límites entre el trabajo y la vida personal. Nuestras relaciones también pueden ser una fuente de estrés, especialmente cuando la comunicación se rompe o surgen conflictos. La dinámica familiar, las preocupaciones financieras y las presiones sociales también contribuyen a la carga que llevamos. Los factores internos, como el perfeccionismo, los pensamientos negativos sobre uno mismo y la falta de mecanismos saludables para afrontar las situaciones, pueden amplificar los efectos de los factores estresantes externos. Nuestros pensamientos y creencias juegan un papel muy importante en cómo experimentamos el estrés, convirtiendo a menudo los desafíos cotidianos en obstáculos abrumadores. La tecnología, una vez una herramienta para conectar y para nuestra comodidad, se ha convertido en un arma de doble filo en nuestro mundo moderno. Aunque ofrece beneficios innegables, también ha dado paso a una era de conexión constante, desdibujando las líneas entre el trabajo y el ocio, y alimentando una sensación de urgencia que puede ser un caldo de cultivo para el estrés crónico. Los constantes pitidos de las notificaciones, el desplazamiento infinito en las redes sociales y la presión de estar siempre conectados crean un estado de hipervigilancia, manteniendo nuestros cerebros en un estado de alerta perpetua. Nos sentimos obligados a responder de inmediato, a mantenernos informados, a tener presencia digital, incluso a costa de nuestra propia tranquilidad. Este diluvio digital puede interrumpir el sueño, afectar la concentración y alimentar sentimientos de insuficiencia y comparación. Podemos encontrarnos comparando nuestras vidas con las versiones retocadas que se presentan en línea, lo que lleva a sentimientos de envidia, insatisfacción y una búsqueda implacable de estándares inalcanzables. Crear límites saludables con la tecnología es esencial para mitigar sus efectos inductores de estrés. Designar tiempos libres de tecnología, establecer límites en el uso de las redes sociales y priorizar las conexiones en persona puede ayudar a restablecer el equilibrio y crear espacio para el descanso y la revitalización. En el mundo acelerado de hoy, la línea entre el trabajo y la vida personal se ha vuelto cada vez más borrosa. Se espera que estemos disponibles 24/7, haciendo malabares con las exigencias del trabajo, las responsabilidades familiares y los compromisos personales, con poco tiempo para descansar y rejuvenecer. Largas jornadas de trabajo, jefes exigentes y una presión constante por lograr resultados pueden dejarnos sintiéndonos agotados y abrumados. Podemos sacrificar el sueño, el ejercicio y el tiempo de calidad con nuestros seres queridos, en un intento de satisfacer las implacables demandas de nuestras carreras. Este acto constante de malabarismo afecta nuestro bienestar físico y emocional. Podemos experimentar agotamiento, caracterizado por cansancio extremo, cinismo y una sensación reducida de logro. Nuestras relaciones pueden sufrir a medida que luchamos por encontrar la energía y la capacidad emocional para cultivarlas. Crear límites claros entre el trabajo y la vida personal es crucial para proteger nuestro bienestar. Establecer límites en las horas de trabajo, priorizar el cuidado personal y delegar tareas cuando sea posible puede ayudar a restablecer el equilibrio y prevenir el agotamiento. La respiración como medicina. Accediendo a tu farmacia interior. En el ajetreo de la vida moderna, a menudo damos por sentada nuestra respiración, sin darnos cuenta de su poder para influir en nuestros estados físicos, mentales y emocionales. La respiración profunda y lenta activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo la frecuencia cardíaca y aliviando la tensión muscular. Es como pisar los frenos de un tren desbocado, guiando nuestros cuerpos de regreso a un estado de equilibrio. Practicar la respiración diafragmática puede tener un profundo impacto en los niveles de estrés y el bienestar general. Es una práctica simple pero profunda que nos permite acceder a nuestra farmacia interior y al poder curativo de nuestra propia respiración.
Atención plena. Encontrando la calma en la tormenta. En un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, encontrar momentos de calma puede parecer una hazaña imposible. Nuestras mentes corren de un pensamiento a otro, atrapadas en un torbellino de preocupaciones, listas de tareas y escenarios hipotéticos. Este parloteo mental constante nos mantiene atados al pasado y al futuro, robándonos el momento presente. La atención plena, la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar, ofrece un santuario de esta tormenta mental. Se trata de cultivar una consciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales sin dejarnos arrastrar por ellos. Se trata de aprender a observar nuestras experiencias con curiosidad y aceptación, en lugar de con juicio y resistencia. La atención plena no se trata de vaciar la mente, sino de cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos. Se trata de reconocer que los pensamientos son simplemente eventos mentales, no necesariamente verdades ni órdenes. Podemos elegir observarlos sin enredarnos en sus historias. Los beneficios de la atención plena van mucho más allá de la reducción del estrés. Estudios han demostrado que la práctica regular de la atención plena puede mejorar la concentración, impulsar la regulación emocional, aumentar la compasión e incluso promover cambios estructurales en el cerebro, engrosando áreas asociadas con la atención, la regulación emocional y la autoconciencia. Cultivando la resiliencia. Construyendo una fortaleza interior. La resiliencia, esa capacidad de recuperarnos de la adversidad, no es algo con lo que nacemos, sino más bien una habilidad que cultivamos con esfuerzo y práctica. Se trata de desarrollar recursos internos y mecanismos que nos permitan navegar los desafíos inevitables de la vida con mayor fuerza, elegancia y sabiduría. Construir resiliencia empieza por nutrir la conexión con nosotros mismos. Esto implica practicar la autocompasión, tratándonos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un buen amigo. También significa priorizar el cuidado personal, dedicándonos a actividades que nutran nuestro cuerpo, mente y espíritu. La resiliencia también florece en el contexto de la conexión con los demás. Rodearnos de relaciones que nos apoyen, ya sea familia, amigos, mentores o terapeutas, nos protege del estrés y nos da fuerza en tiempos difíciles. Desarrollar una mentalidad de crecimiento, que acepte los desafíos como oportunidades para aprender y crecer, es otro aspecto clave de la resiliencia. En lugar de ver los reveses como fracasos, podemos optar por verlos como información valiosa, que nos guía hacia el crecimiento y la expansión. Cultivar la resiliencia es un viaje continuo, no un destino. Se trata de fortalecer constantemente nuestra fortaleza interior, equipándonos con las herramientas y los recursos que necesitamos para capear las tormentas de la vida y salir fortalecidos del otro lado. El camino hacia la transformación. De la conciencia al empoderamiento. Comenzamos este viaje mirando hacia las sombras, exponiendo los estragos silenciosos que el estrés crónico causa en nuestros cuerpos y mentes. Vimos cómo este enemigo invisible, alimentado por las exigencias de la vida moderna, puede secuestrar nuestra biología, dejándonos vulnerables a una cascada de angustia física y emocional. Pero esta no es una historia de derrota, es un llamado a la acción. Una invitación a recuperar nuestra salud y bienestar al comprender las intrincadas formas en que el estrés opera dentro de nosotros. La conciencia, como hemos descubierto, es el primer paso crucial hacia un cambio duradero. Al iluminar la ciencia del estrés, hemos iluminado los caminos hacia la sanación. Hemos explorado el poder de nuestra respiración para calmar el sistema nervioso, la tranquilidad que se encuentra en la atención plena, mindfulness, la resiliencia que se cultiva a través del autocuidado y la conexión. Estos no son simplemente mecanismos de afrontamiento, sino prácticas transformadoras que nos empoderan para reescribir nuestra relación con el estrés. Recuperando tu salud. Un viaje que vale la pena emprender. El viaje del estrés a la resiliencia no es una solución rápida, sino una transformación profunda, una recuperación de nuestra capacidad innata para la sanación y el bienestar. Requiere valentía para confrontar las formas en que el estrés se ha arraigado en nuestras vidas, compromiso para cultivar nuevos hábitos y compasión por nosotros mismos a medida que navegamos por los inevitables baches del camino. Es un viaje que vale la pena emprender, no solo por nosotros mismos, sino por el efecto dominó que crea en nuestras relaciones, nuestras comunidades y el mundo que nos rodea. Cuando priorizamos nuestro bienestar, nos presentamos más plenamente para las personas que amamos, contribuyendo a un mundo más compasivo y solidario. Recuerda, no estás solo en este viaje.
Innumerables recursos, desde libros y comunidades en línea, hasta terapeutas y maestros de mindfulness, están listos para guiarte y apoyarte. Busca ayuda, conéctate y permite que te apoyen mientras navegas por este camino transformador. El efecto dominó. Transformando el estrés, transformando vidas. Imaginen un mundo donde el estrés, en vez de dividirnos, se convierte en un catalizador para la conexión y la sanación colectiva. Imaginen un mundo donde respondemos a los desafíos no con reacciones impulsivas, sino con resiliencia, donde priorizamos el bienestar, no como un lujo, sino como un derecho humano fundamental. Esta visión, aunque ambiciosa, no está fuera de nuestro alcance. Cada individuo que se embarca en el viaje de la transformación del estrés se convierte en un faro de esperanza, inspirando a otros a hacer lo mismo. A medida que elevamos colectivamente nuestra conciencia, cultivamos la resiliencia y priorizamos el autocuidado, creamos un efecto dominó que se extiende mucho más allá de nosotros mismos. Este es el verdadero poder de la transformación del estrés. No se trata solo de la sanación individual, sino de crear un mundo donde el bienestar no sea un privilegio, sino una realidad compartida. Se trata de construir un futuro donde respondamos a los desafíos de la vida con gracia, compasión y una fe inquebrantable en nuestra capacidad de sanar y prosperar.